Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes y a Promarsa por la invitación, la amable invitación de pedirnos al Club de Marketing de SADE el poder participar en este evento en torno a la fidelización de clientes con este marco que es esta mesa redonda. Vamos a hablar de tendencias de fidelización de clientes. Durante todo el día hemos estado viendo a través de las exposiciones algunos guiños, algunas pautas o guidelines que nos hacen ver hacia dónde pueden estar dirigiéndose los pasos de lo que será la fidelización de clientes en el medio y largo plazo. El objetivo de esta mesa es en torno o bajo dos enfoques. El primero es Tom Peters apuntaba que la fidelización de clientes tenía un componente de actitud y otro de comportamiento. Es decir, cuánto de fidelización de cliente hay en la vinculación emocional o la preferencia a una marca, y luego cuánto hay de compra, de desencadenar el motivo final de mi decisión me lleva a comprar. Bajo esta perspectiva y bajo la perspectiva de que la fidelización de clientes es un tema que no se dirige o no se circunscribirá bajo un único eje, es decir, la fidelización de clientes no va a ser solo datos, la fidelización de clientes no va a ser solo la experiencia final del cliente, sino que es un cúmulo, es una suma, es una ecuación. Bajo esas dos perspectivas queremos enfocar esta mesa. Hablaremos de varias cosas y para ello contamos, agradeciendo de antemano su presencia, contaremos con Bernardo Crespo. Bernardo es el director de marketing digital en BBV. Bernardo es, me arriesgo a decir, una de las personas que más sabe en este momento en España, fuera de España me pierdo, pero sí que en España sobre gamificación. Una persona que hace unos años convence a su empresa, se va a Estados Unidos, aprende qué es esto de la gamificación, vuelve a España y monta un proyecto reconocido como es el BBVA Game. No creo que haya muchas personas que puedan hablar con mayor autoridad de lo que es la gamificación en este momento. Contamos también con Antonio Cuadros, que Antonio es director de Business Intelligence de ING. Bueno, os podéis imaginar la cantidad de datos que puede manejar una entidad bancaria como ING en un sector online, pero también offline. Y Antonio no es, creo yo, una de las personas que mejor puede hablar, con mayor propiedad puede hablar de lo que significa el Big Data y de lo que significa el tratamiento de datos. Y luego, por último, y lo dejo por el especial cariño que tengo, contamos con Elena Alfaro. Elena Alfaro es CEO y partner de Emo Insight. Además de una prolífera autora, os recomiendo su último libro, que por cierto está agotado, es ABC de Fascination. Es una de las personas precursoras en España en Customer Experience. Su empresa trabaja en identificar patrones de experiencia de clientes, no desde una perspectiva etérea, sino una perspectiva científica, y cómo materializar eso en resultados. Pues bajo estas tres perspectivas nos vemos la gamificación, los datos, la experiencia de cliente. Me gustaría que reflexionáramos un poco, pero no solo de esos tres temas, porque como hablábamos antes, seguramente la fidelización de clientes es algo más, ¿no? Y quería hacerle la primera pregunta a Antonio en relación a que veíamos antes esta mañana la cantidad de información que se genera en una entidad como ING, pues parece obvia, y mucho se está hablando, y parece que ahora hay muchas ponencias de Big Data. ¿Cuánto de real hay en esto? Y la segunda cuestión podría ser ¿qué podremos hacer? Desde tu punto de vista, ¿qué consideras? Bueno, yo antes de nada, solamente un inciso, y es, le puedes preguntar a cada persona que es Big Data, cada uno te puede decir cosas diferentes, ¿vale? Básicamente tenemos que pensar varias cosas. En primer lugar, ¿cómo vamos a conocer a nuestros clientes? Porque ese es el principal activo que tenemos, ¿vale? Si miramos 10, 15, 20 años atrás, la mayoría de industrias, y no solo bancas, pero la mayoría de industrias vendían, atendían, daban servicio a todos sus clientes a través de un medio físico, presencial. A día de hoy es digital, ¿vale?
a día de hoy, si no manejas los datos y la huella digital que te deja el cliente, no vas a entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo, no vas a entender sus necesidades, sus patrones de conducta, qué está buscando, cuáles son las demandas que va a tener en el futuro, ¿vale? ¿Qué aporta el Big Data? El Big Data te aporta prácticamente entender y predecir el comportamiento del cliente que tú quieras, prácticamente porque vas a tener todas las fuentes de información disponibles que tú te quieras conectar, ¿vale? Y que te tienen que ayudar sobre todo a entender mejor al cliente. Esa es la principal conclusión. Porque prácticamente, ¿para qué quieres usar Big Data? Nosotros, en ING, y prácticamente yo creo que en cualquier entidad, hay 3 puntos claves que tenemos que desarrollar. El primero de todos es cómo desarrollar mejor y más a tus clientes, ¿vale? Cómo aumentar el share of wallet que tienes de tus clientes al final, porque eso es básicamente lo que queremos, ¿vale? Como que el cliente sea su única entidad principal. Y eso prácticamente, teniendo en cuenta que el cliente se mueve hacia el mundo digital, anteriormente pensad, pues bueno, que al final un contacto físico y presencial a un cliente le puede incitar a la venta. El cliente cada vez compra más en internet, compra a través de un clic, y tienes que entender perfectamente qué necesita el cliente, porque tienes una oportunidad, un contacto, y tienes que acertar. Y acertar significa predecir cuál es la necesidad de ese cliente, tener algoritmos que te ayuden a predecirlo. Para eso te sirve Big Data. Conéctate a tus fuentes de información. Tenemos muchísima información. El sector financiero es una de las industrias que más información tiene de valor añadido del cliente. Úsala y explótala, analízalo. Analiza qué realmente, cómo se comporta el cliente, qué necesita y qué tienes que ofrecerle, ¿vale? Pero no solo desarrollar, también es mejorar la experiencia del cliente, y para eso te sirve también Big Data y la parte de Predictive Analytics, porque al final tienes que ser proactivo y ofrecer soluciones de forma proactiva al cliente. Y eso no solo es vender, es crear experiencias en la web, ¿vale? Pues yo quiero entrar en una web de un banco y que el banco sea tan inteligente que sepa perfectamente cuáles son las transacciones habituales que hago, los movimientos, y me los ponga en primer nivel. Eso es Predictive Analytics, eso es tener un algoritmo real time que va calculando ese cliente que necesita, ¿vale? Y otra utilidad muy importante del mundo de Big Data, y va a ser más y más, es la parte de cómo ser responsables, prestamistas responsables. Y aquí entramos en la parte del mundo de riesgos, ¿vale? Que al final todo parece que es una caja negra y no es nada más que entender al cliente, igualmente conocer cuál es una capacidad de pago del cliente, y para eso tener máxima información, calidad de datos, es tremendo para acertar, ¿vale? Y cuando hablamos de Big Data hablamos de datos que tienes, datos que puedes agregar externos, desestructurados, como pueden ser datos de redes sociales, navegación del cliente en la web, en tu propia web. ¿Cuántas empresas vemos todos los clics y todos los patrones de comportamiento de cómo se va moviendo el cliente en la web? Eso te va a ayudar muchísimo a predecir el comportamiento del cliente, ¿vale? Y básicamente es algo que tenemos que avanzar. Los bancos tenemos muchos datos, nos falta analizar más, tenemos que hacerlo más, porque hay otras industrias que ya lo están haciendo. Y hay ejemplos claros, y cuando hablas de Big Data y empresas que empiezan a explotarlo, nos viene a la mente los típicos ejemplos fáciles. Pues en Amazon tenemos un Google. Son empresas que al final se basan en explotar, analizar y entender los datos y el comportamiento del cliente. Y eso es lo que hay que avanzar en el futuro. Hablas de datos, entiendo que vamos a un modelo en el que somos capaces de recoger todos los datos, van más allá del canal por el que entran. El reto evidentemente está en ponerle la inteligencia, ¿no? Eso, ¿no? En saber extraer la paja del... Totalmente. O sea, en la parte de Big Data, crear algoritmos, hacer análisis predictivo, influye muchísimo el real time, influye muchísimo la calidad del dato, influye muchísimo qué datos tienes, qué vas a almacenar y cómo los vas a limpiar, como bien has dicho, cómo separar realmente la paja del grano. Pero realmente necesitas tener todo para separar la paja del grano, porque si no te pierdes una foto importante, ¿vale? Y luego hay una parte importante también de temas legales, temas de no ser intrusivo en lo que estás mirando del cliente, porque al final esto no es un gran hermano, ¿vale? ¿Dónde están los límites? Eso también hay que plantearlo. Esto que comentas nos hace pensar, ¿no?, en el modelo también de interacción o relación al que hay, ¿no? Porque será en el mundo online o offline en el que tú te conectarás, en el que tendrás una relación con las empresas. En esa cesión de información, en esa traza de datos, también viene implícito pues, el modelo de relación.
Y aprovecho este concepto para preguntar a Bernardo, ¿hacia dónde tú crees que va el modelo de relación de las empresas de los clientes con las empresas y viceversa? ¿Hacia dónde va el modelo de relación? Sí, es decir, ¿en qué sentido, cuáles son las pautas sobre las que claro, estaba Antonio, ¿no?, de que hay una cesión de datos. Hablamos esta mañana de lo intrusivo que puede ser o hasta qué punto puedes llegar a dar información o no. Yo me pregunto si vamos a un modelo de relación sincera, de cesión de datos, de poder las empresas poder entrar a hacer ese análisis porque los clientes estarán o no, o efectivamente va a ser trazas muy segmentadas que no vas a poder gestionar. Mira, hacia dónde va el modelo de relación es algo que yo creo que no somos quien para decidirlo, ¿vale? Hacia dónde va el modelo de relación lo decide el cliente. Yo creo que nos hemos tirado mucho tiempo hablando de clientes digitales, clientes off, clientes on, ¿vale? Nos encantaba etiquetar, ¿no? Es decir, creo que era un modelo de negocio, un modelo de distribución que era 100% digital o 100% offline. Y yo lo único que puedo decir es que las aproximaciones en las que estoy trabajando, y es lo único en lo que tengo evidencia, por lo tanto os puedo compartir, lo que me demuestran es que ya no existe ese tipo de cliente. Y lo único que podemos hacer es aproximarnos a él de una forma como nunca lo habíamos hecho, porque es tremendamente difícil captar su atención. Ya no solo por el canal por el que se comunica con nosotros, ya no solo por la lección que tiene el cliente. En el fondo nosotros lo único que podemos hacer es acercarnos y estar allí donde está el cliente. En el caso mío personal y la experiencia que tuvimos y que seguimos teniendo, no sabíamos que nos íbamos a encontrar lo que nos íbamos a encontrar. Aplicamos el oficio que tenemos, aplicamos los aprendizajes que tenemos en materia digital, pero nuestra gran sorpresa es que empezar a relacionarte con el cliente, introducir mecánicas y dinámicas del juego en la relación de un banco con el cliente, nos ha traído reacciones sorprendentes por parte del cliente. Con lo cual, ¿cuál es el modelo de relación? Hace un año y medio no hubiera sabido responderte a la pregunta, ahora tampoco. Yo creo que el modelo de relación hoy en día está muy de la mano de la conversación con el cliente. Yo creo que nunca antes hemos tenido las posibilidades de entablar conversaciones reales. Y en nuestro caso personal vivimos un verdadero quiebre en el momento de aplicar mecánicas y dinámicas del juego, y es que no supimos reaccionar a la respuesta del cliente en el momento en el que nos dirigimos en un medio digital a través de mecánicas y dinámicas del juego, y hubo un momento donde yo veía que el juego se había roto porque lo habían agotado. Entonces, ¿hacia dónde va el modelo de relación? Yo creo que es un modelo de conversación, y yo creo que hoy en día, si quitemos la palabra digital, el otro día decía un amigo mío que los directores digitales son biodegradables, ¿vale? Se tienen que empezar a disolver, ¿vale? Porque esto ya no es una tendencia, es una realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el modelo de relación está muy de la mano de la conversación y de aprovechar la tecnología para mantener datos, estabas comentando tú sin duda, para mantener conversaciones en tiempo real. Ya no tiene ningún sentido adivinar el modelo de relación. Es decir, si puedes mantener conversaciones con los clientes. Y yo creo que es donde estamos ahora, pero con una actitud muy aprendiz, lo digo de corazón, ¿eh? En el caso, además, en vuestro caso de BBVA, claro, se asocian como dos conceptos que son antagónicos, ¿no? O aparentemente antagónicos, que es la banca, que tradicionalmente ha sido un sector serio, vetusto, en el que ibas a una entidad bancaria con una corbata, a un concepto de juego. Voy a jugar con mi dinero, en vuestro caso, todo el concepto de gamificación o el proyecto de gamificación que habéis emprendido, ¿qué beneficios os ha traído de cara a definir esa relación, ¿no? ¿Qué habéis podido extraer? ¿Qué aprendizajes habéis podido extraer? Mira, no sé si es una idea contarlo aquí al lado de ING, porque luego aprenden más, pero broma esa parte. Los mayores aprendizajes para nosotros ha sido trabajar en un entorno en el que quizá no éramos especialistas ni teníamos toda la información, que es un entorno digital, un entorno no asistido por una relación de personas. Y a partir de ahí ver las posibilidades de la aplicación de mecánicas dinámicas de juego para generar interacción con el usuario.
resultados y aplicaciones y aprendizajes al negocio tradicional, mejora de resultados a la hora de más productos por cliente, esto redunda en margen, una mejora de la satisfacción por cliente espectacular, ese ha sido uno de los grandes aprendizajes. Y luego la posibilidad de llegar al cliente de una forma en la que nunca habíamos pensado, para mejora de datos, para transmitir novedades comerciales de una forma amable, es decir, como palanca de educación financiera. Punto. Es que hay muchos aprendizajes. ¿Y la gamificación es una moda o tú crees que ha venido para quedarse? Mira, es que igual que gamification, gamification en sí recoge un concepto de algo que todos sabíamos hacer, ¿vale? A mí me gusta poner siempre el ejemplo de si alguno de vosotros tenéis una enana o un enano le habéis dado alguna vez de comer con una cuchara, ¿no? Entonces, en el momento en el que empiezas a simular el movimiento del avión con la cuchara, lo que consigues es cambiar el comportamiento del pequeñajo o de la pequeñaja, porque abre la boca, ¿vale? Y acabas de aplicar un aprendizaje de un juego para modificar el comportamiento de un ser humano. Eso no es nuevo, nunca lo fue. El hecho de que cada uno de nosotros pierda la noción del tiempo en el momento en el que se ve involucrado con el juego, yo creo que eso no es nuevo. De esto hay muchísimo escrito. Yo creo que gamification trae como novedad la aplicación de eso a entornos no lúdicos y cómo aprender de los juegos para solucionar problemas de la vida real en entornos no lúdicos, en entornos de negocio. Y yo creo que eso va a quedar simplemente por la sencilla razón de que estamos modificando comportamientos. La aproximación de hoy es la que posiblemente será superada dentro de unos meses. Sin duda, lo que sí que parece claro es que la gamificación aporta en términos de experiencia, pues eso, un engage, ¿no? Superas unas barreras preconcebidas en los modelos de relación con la empresa, te vincula, tú has dicho que incluso, que estáis viendo, ¿no? que aporta mayor coste mayor ticket de compra, etc. Aprovecho para preguntarle en este sentido a Elena, ¿se pueden generar experiencias jugando? Se pueden generar experiencias de muchísimas maneras. Aquí hay quizá una aclaración que a mí me gustaría poner encima de la mesa. Hay mucha confusión con respecto a lo que significa la palabra experiencia, y eso nos deriva a llevar el término customer experience a distintos significados dentro de las compañías. Y realmente es un término muy complejo porque en sí tiene muchos sinónimos, pero realmente si pensamos cuál es la diferencia entre lo que hemos vivido desde el punto de vista de los que hemos pertenecido al mundo de Business Intelligence, porque yo he venido de él, y de lo que significó el mundo del CRM, si el CRM era yo necesito interacciones con el cliente para conocerlo mejor y poder aumentar el valor de la relación que tengo con él, el término experiencia implica la humanización del negocio. Implica que yo tengo que entender al cliente lo primero como ser humano, y a partir de ahí le genero una ayuda, y detrás de la ayuda está la venta, pero no le vendo nunca directamente. Entonces, a partir de ahí entra una confusión en lo que tiene que ver con el mundo de los negocios y lo que tiene que ver con la palabra experiencia, porque parece que es una nueva moda, ¿verdad? Y que todos, jolín, con la situación que tenemos, crisis, unido a déficit de atención del consumidor, y al mismo tiempo comoditización, guerra de precios, jolines, tenemos que hacer algo. Y entonces empezamos a escuchar y parece que lo que suena es lo último en llegar, pero realmente el Customer Experience llega en el año 78, de la mano de un señor que se llamaba Alan Toffler y que hablaba de marketing experiencial en el mundo del turismo. Es decir, esto lleva con nosotros muchísimos años. Y la experiencia significa el tener una serie de vínculos, conseguir una serie de vínculos con el cliente que hagan que en un momento dado el cliente no vaya a racionalizar nunca la compra y no vaya a comprar en base a precios. ¿Eso qué significa? Que al final tenemos que entender la experiencia por una parte como uso, porque como tenemos experiencias de las cosas, usándolas, ¿no? Por eso muchas veces estamos viendo asignada la experiencia y el Customer Experience Manager al responsable de los canales, porque cómo usamos las cosas a través de los canales, pero no dejemos solamente los canales. Con eso no hemos resuelto el problema que tenemos ahora mismo, que comentaba Bernardo, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días. La experiencia también tiene que ver con expectativas. A medida que tenemos más experiencias, generamos unas expectativas mayores. No es lo mismo que yo hoy vaya a comer a un restaurante japonés a que mi uso común de la restauración sea japonés. Mi expectativa creada con respecto a ese tipo de gastronomía es totalmente distinta.
Con lo cual tiene que ver con el término satisfacción, pero por favor, tampoco lo ubicamos solamente en el responsable de satisfacción. Tampoco ahora es una cuestión de que el responsable de satisfacción se convierta en responsable de Customer Experience. Y luego, el término experiencia tiene que ver con vivencia, y las vivencias tienen que ver con el mundo emocional. Y ahí solemos tener muchas reacciones negativas en términos de empresa. ¿Por qué? Porque de las emociones hasta ahora, bueno, ni siquiera hemos hablado de este tema dentro de las empresas. Y si hablaba alguien en el departamento de publicidad, ¿verdad?, y entre el departamento de recursos humanos, con lo cual no teníamos por qué entender de estas cosas. Pero el término experiencia abarca, en el Customer Experience, abarca estos tres sinónimos y este enfoque transversal, con lo cual implica que además, si eso lo unimos al hecho en sí de que hay un neurocientífico, se llama Antonio Damasio, que hace apenas unos meses ha demostrado, por fin, empíricamente, no es que algo no hubiéramos sabido de antes, no, ahora tenemos pruebas empíricas a través de la neurociencia de que somos seres emocionales y no somos seres racionales. El 85% de la toma de decisiones es emocional. ¿Cómo podemos, en un momento dado, obviar esto entre las organizaciones? No podemos dejar de hablar de emociones. Tenemos que empezar a entender de emociones y que no nos dé miedo el mundo emocional, porque se pueden traducir tanto las emociones a procesos y detrás de cualquier comportamiento hay una emoción. Hace poco tenía una conversación dentro de una compañía, me decía el director general mundial de calidad: ay, Elena, me vienes a hablar de emociones cuando todavía el comité de dirección estoy intentando que entienda la palabra satisfacción. Y además la palabra satisfacción, que llevamos mucho tiempo en las organizaciones, lleva desde el año 90. Surgió el mundo de la calidad, surgió el término de satisfacción y todos nos empezamos a meter en proyectos de este tipo, abogando por la satisfacción del cliente, y ha generado también mucha controversia, porque los proyectos de satisfacción tienen mucha ciencia detrás, no solamente es cuestión de construir un cuestionario y pasar una encuesta. Tenemos muchas compañías y muchos sectores que hemos visto que la satisfacción se mueve muy levemente a lo largo del tiempo, con lo cual no entendemos cuál es la palanca. Si entendemos que la satisfacción es un sentimiento, y todos y cada uno de nosotros hemos tenido alguna vez una pareja, ¿verdad? Y hemos gestionado emociones, porque si no, no hubiéramos tenido pareja. Entendemos que es el día que hay una pareja que nos dice: mira, me quiero separar, no quiero seguir más contigo, y tú le planteas al día siguiente: pues nos vamos a ir de viaje, te voy a hacer eso que tú querías, te voy a regalar un ramo de rosas o una corbata. Muy posiblemente no vamos a evitar que esa pareja nos deje, y es porque la satisfacción es un sentimiento y se genera y se gestiona en el tiempo a través de esas otras cosas que hay que controlar y gestionar en el día a día, como es la alegría, como la sorpresa, como la decepción, como la irritación, la frustración, y que tienen mucho que ver con procesos muy concretos, sobre todo en nuestras organizaciones. Nosotros hemos presentado hace apenas 10 días un estudio poniendo en marcha una metodología que incorpora el mundo de las emociones a las empresas, que se llama Feelings Experience Management. Cogimos precisamente el sector bancario, porque era un sector eminentemente que parecía que era racional. La decisión de hacerse un banco, ¿quién ponía en duda que no era racional? Bueno, pues hemos demostrado empíricamente que no, que es una decisión emocional en toda regla. Y la decepción, por ejemplo, en banca, tiene mucho que ver con una serie de dispositivos y procesos que estamos poniendo en marcha todos los días. ¿Hasta qué punto el personal de la oficina me mira con prepotencia? ¿Hasta qué punto responden, o sea, se adelantan antes de devolverme un recibo? Todo ese tipo de cosas, al final hay que identificar qué emociones yo tengo en una compañía o en un sector y vincularla a esos procesos que las están generando. Y al final se traducen y se hacen transparentes en la organización. Entonces, trae mucha polémica, pero realmente, como bien decíais, es una disciplina que es maravillosa porque permite que la gamificación, que la arquitectura, que el arte, que el diseño, que la estadística, que las matemáticas, que la psicología, etcétera, 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 se pongan a trabajar juntas. Cosa que antes vivíamos en un momento y un mundo de estancos, departamentos estancos. Nadie se ponía a discutir lo que decía el ingeniero de I+D, tampoco se ponía nadie a discutir lo que hacía un publicista en su parte. Y aquí lo que consiste es en hacer lo que yo llamo co-creación, pero en un ámbito no solamente de la incorporación del cliente a la innovación, sino de todos aquellos stakeholders que están teniendo en cuenta, que se tienen que tener en cuenta además, para poder poner en marcha tu empresa. ¿Quién puede poner en marcha una compañía y no tener en cuenta a sus proveedores, a sus distribuidores, a sus empleados? Ese tema hemos hablado tú y yo mucho. Los empleados son fundamentales. Tú tienes que diseñar los procesos de selección en base a la experiencia que tú quieras darle al cliente, en base a las emociones que quieres generar a los clientes. Si tienes una empresa que realmente se va a dedicar a low cost y se va a centrar en costes, posiblemente
no necesitas dar una experiencia desde el punto de vista de empleado fantástica, sino un empleado que justifique única y exclusivamente aquello que valora el cliente. Pero si estamos tratando de generar experiencias, yo no puedo hacer una selección del empleado sin tener en cuenta cosas como el índice de empatía, por ejemplo. Hasta qué punto mi empleado tiene la capacidad de interpretar las emociones que le llegan. Hace poco, en un evento además del mundo del call center, hablando un poco de cómo gestionar la atención al cliente, ponía un pequeño vídeo extraído de una película que os invito a todos y os propongo el verla, porque es maravillosa. Se llama El exótico Hotel Marigold, que tiene que ver con una serie de personas que llegan a su edad madura y que determinan que para pasar en la jubilación lo van a hacer en la India por distintos motivos. Entonces hay una de las mujeres que se van hasta la India a pasar esa jubilación, que se llama Evelyn y que está viuda, ¿vale? Se ha quedado viuda y que ese es el motivo por el que ella se plantea irse fuera de su país a pasar ese momento, ¿no? Y llama a un departamento de atención al cliente del mundo de las telecomunicaciones para intentar comprender cuál era el servicio que tenía su marido contratado. Lo primero que la tienen un buen rato al teléfono diciendo, bueno, espérese un momentito que la atendemos, espérese un momentito que la atendemos. Ya cuando la atienden, y mira, es que estoy intentando entender qué es lo que tengo contratado. Es lo mismo la wifi que la banda ancha. Para empezar, no utilizamos las organizaciones el lenguaje del cliente, con lo cual el cliente no nos entiende. Pero a continuación, hay un momento del pasaje muy emotivo, porque la señorita le dice a esta mujer, a Evelyn, mire, no puedo hacer ningún tipo de gestión si no se pone el titular de la cuenta. Y Evelyn le dice, ya, pero es que está muerto. Se ha muerto, es mi marido. Hace una semana que lo perdí. Y la señorita sigue el discurso exactamente igual que una máquina. Bueno, pues si no está el titular de la cuenta, no le puedo atender. No estamos preparados. Fijaos que somos humanos atendiendo humanos, pero no estamos preparados para de alguna manera captar esa emoción y no estar regulados única y exclusivamente por esa eficiencia de los procesos. Entonces el cambio del enfoque de Customer Experience pasa por entender al cliente como una persona. Y a partir de ahí le genera una ayuda, y esa ayuda es la que genera esos vínculos que probablemente harán que, como en mi último libro, me defienda y me pelee con la persona que tengo enfrente si se mete con mi marca, porque de eso se trata, ¿no? De generar esos vínculos. Parece claro que la experiencia de cliente, más allá de una moda, pues lo estamos viendo como algo que viene para quedarse, que la gente ya no quiere, ¿no? Productos o servicios solo por sus características básicas o higiénicas, sino que buscan pues elevar su proceso de compra a algo más, ¿no? Un estado superior de relación con las marcas. Yo estoy convencido de que la experiencia de cliente va a ser una de las palancas sobre las que se moverá la fidelización, la gamificación o todo lo que tiene que ver con esa derivada del juego, ¿no? También, y sobre todo también la parte de gestión de información. Un poco relacionado con esas tres grandes líneas está o lo que se habla del tema de la personalización, ¿no? ¿Hasta qué punto la personalización de productos o servicios, o hasta qué punto incluso la geolocalización, ¿no? La personalización de tu propuesta, tu oferta, puede ser una de las palancas sobre las que gire ya no solo la fidelización, un concepto más general, sino incluso los propios modelos de negocio, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, cuál es vuestra opinión con respecto a esto? Para mí, claramente, tenemos que pensar que el cliente a día de hoy demanda una conversación tú a tú. O sea, el cliente, cuando hablamos de personalización, poniendo un ejemplo claro, el café para todos ya no existe. Yo soy un cliente, y es lo que he dicho antes, yo quiero que me personalicen mi interacción. Yo puedo acceder por el canal que yo quiera porque yo soy libre y haré lo que a mí realmente me convenga en cada momento, pero en el momento que accedo quiero tener posibilidad de personalizarme mi web, quiero tener posibilidad de personalizarme mis transacciones frecuentes, me quiero personalizar mi categorización de gastos, luego también me quiero personalizar todo lo que esté relacionado con las comunicaciones que me dan vía de campo. Yo no necesito que me envíes un SMS porque para mí es intrusivo, pues prefiero que me envíes otro canal, etc. Eso es personalización. Y luego también, súper importante, personalización en la comunicación. Si el cliente demanda tú a tú, la comunicación debe ser tú a tú. Y el marketing directo tradicional masivo, porque por mucho que digamos, pues marketing directo, pues
marketing directo contamos a todo aquello que sea enviar below the line comunicación a un cliente. No puedes enviar una oferta, una comunicación, un servicio, una alerta a 300.000 clientes con el mismo formato, el mismo texto, el mismo look and feel. Eso no es personalización. Yo soy un cliente y lo que quiero es que me envíes algo que sepa que va dirigido a mí, algo que me pongas mis datos. Hay cosas fáciles. Yo quiero contarte que estamos en final de año, es importante que tengas en cuenta tu tema fiscal, planes de pensiones. Yo puedo hacer una comunicación masiva o puedo hacer una comunicación donde te voy a decir cuánto te queda por aportar este año para tu máximo fiscal, cuánto has aportado los años anteriores, otros clientes muy parecidos a ti por tu zona de edad, qué están haciendo. Eso es personalizar, eso es ayudar al cliente y facilitar un poco de información. La información es del cliente, el cliente la quiere tener, pero quiere que tengas una relación de tú a tú con el banco. Y la personalización es algo clave. La geolocalización, pues esto entra un poco en parte también con temas de Big Data. La geolocalización es algo que puedes añadir, ¿vale? ¿A día de hoy lo usamos? Por supuesto. Yo me cojo mi móvil, que no sé dónde lo he dejado por allí, y yo puedo mirar cuál es el cajero más cercano, cuál es la oficina más cercana. Estoy siendo reactivo, ¿vale? La pregunta es, ¿yo como cliente quiero que uses mi geolocalización para ser proactivo? Pues es un servicio de valor añadido, ¿vale? Si yo trabajo con un banco y ese banco me ofrece un descuento especial, o trabajo con otra industria en un local determinado y yo sé que el cliente está muy cerca, pues avísale, porque está dentro de su área de influencia. Nos movemos a un mundo de eventos, nos movemos a un mundo donde el cliente realmente va a hacer la compra en el momento que lo necesita, no porque tú se lo recuerdes constantemente. Si yo estoy pasando por un sitio, tengo interés en comprar una cosa y tengo un servicio valor añadido que alguien me ofrece, ¿por qué no? Tenemos múltiples aplicaciones de restaurantes cerca de mi área, productos cerca de mi área. Cómo añadir la geolocalización es algo que va a dar mayor valor añadido porque personalizas dónde está el cliente, puedes personalizar ofertas o productos o experiencias del cliente cercanas a donde él vaya a estar. Ahora, ¿cómo explotarlo? Pues eso es algo también que te deja ahí un límite de privacidad, pues está un poco borderline, ¿no? Quería preguntarle a Bernardo, hablando de personalización, ¿cuánto se puede personalizar un juego? Pues mira, y qué variable utilizas para personalizar, ¿no? Vale, es muy curioso porque había literatura escrita sobre el comportamiento de los usuarios en los juegos, y cuando salimos nosotros fueron temas que pues, no tuvimos en consideración, y ese fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos. En el año 2006 Bandler escribe un documento, un paper, donde define que todos y cada uno de nosotros se comporta de 4 formas diferentes en un juego, ¿vale? Hay gente que tiene un comportamiento de conseguidor, es decir, que es lo que él clasifica dentro de la categoría de achievers. Hay gente que tiene un comportamiento a través del juego de explorador o exploradora, es decir, lo que más se motiva dentro de un juego no es la interacción con otros, sino encontrar un tesoro. Aquí cada uno se está viendo más o menos etiquetado. Existe otra categoría de gente que socializa a través del juego, utiliza el juego como una palanca de interacción para intercambiar con otras personas contenidos, conversaciones, conocimiento. Y luego hay una cuarta categoría que es muy individual y que se iguala mucho a la primera, que es lo que llamaba el killers, ¿vale? Que son los... esta gente no se contenta con ganar, quiere humillar al segundo, ¿vale? Cuando empiezas a ver la aplicación de mecánicas y dinámicas del juego, ves formas de personalizar un juego en función del tipo de cliente que es. Es decir, hoy por hoy los puedes llegar a conocer, puedes llegar a extrapolar. Nosotros hicimos una aproximación inicial generalista. Desde entonces, 15 meses más tarde, ya hay 3 versiones diferentes para tipos de jugadores diferentes. Son aprendizajes que hemos tenido. Y sigue habiendo muchos más todavía, y algunos que tenemos por corregir. Y yo lo único que puedo decir es que la personalización, hasta la total ruina, ¿vale? Hasta la total ruina, pues sí, tiene límites. Es decir, yo creo que podemos personalizar todo lo que queremos y más. Pero yo creo que la personalización, si no tiene relevancia y no moviliza al usuario, no tiene ningún sentido. Podemos hacer mucho más, ¿vale?, de lo que el usuario muchas veces nos demanda. El usuario lo único que quiere muchas veces es ser escuchado, ¿vale? Entonces, posibilidades todas,
el juego se puede personalizar. Es decir, yo creo que hay un happy medium ahí interesante. Que la personalización va de la mano de la segmentación y históricamente la segmentación se ha producido, se ha dado por variables sociodemográficas, ¿no? Pues si vives en un distrito, si tienes entre tal y tal edad. Vemos que aquí hay un componente de segmentación no tanto sociodemográfica, sino más de actitud ante el juego, ¿no? Entonces eso abre la posibilidad de planteamientos, y hay empresas que lo están planteando así, segmentaciones emocionales. Y me gustaría, como veis, voy ligando aquí las preguntas, me gustaría preguntarle a Elena qué papel puede jugar la experiencia de cliente, la segmentación emocional, con respecto a los modelos más tradicionales de segmentación, muy de dato. Yo creo que hay un complemento vital. Es decir, hemos estado muy habituados además a segmentación en base a valor. Yo creo que si había alguna compañía que no había hecho de alguna manera algo muy sexy desde el punto de vista de segmentación, siempre tenía claro que era el cliente que le suponía el 80% del valor, ¿no? La cuestión es cuando te encuentras compañías que están midiendo el valor pero no están midiendo el estado emocional de sus clientes. Hace poco, por poner un poco los pies en la tierra, hemos estado haciendo un proyecto para un cliente que quería diferenciarse, puesto que la experiencia del cliente final era una guerra de precios brutal, yo me voy a diferenciar por la experiencia del distribuidor, y entonces empezamos en una fase inicial con ellos, viendo un poco qué percepciones tenían ellos de qué podía estar percibiendo su distribuidor, cómo lo segmentaban en función de, sobre todo, la facturación, el volumen de compras que le hacían, y había un segmento de alto valor para ellos por el hecho en sí de la prescripción, del papel que jugaban a la hora de prescribir, ¿no? Entonces empezamos a ver todas las visitas personales haciendo análisis emocional de qué estaba pasando, ¿no? Todos coincidían efectivamente que el producto era maravilloso, el producto que estaba vendiendo la marca era muy bueno, que era una marca que estaba siendo muy demandada por el mercado, pero cuando empezabas a tirar del hilo te estabas dando cuenta que había un verdadero rencor en el distribuidor hacia la marca. Dices, bueno, pues estás vendiendo mucho, ¿no? Sí, pero es hasta el día que dejen de ser líderes de mercado, porque eso pasará. Porque yo les he ayudado, están ahí porque yo les he acompañado, porque tenían un producto muy bueno, pero yo he hecho de alguna forma porque ellos lleguen ahí. Y ellos no me cogen el teléfono, y ellos no me llaman, ellos no se comunican conmigo, no me escuchan. Lo que decía Bernardo, decíamos un poco en ese pasaje del exótico Hotel Marigold, la primera etapa de la llamada de Evelyn es: estamos atendiendo su llamada, no me escuchan, llevo un rato aquí esperando a que alguien me escuche, ¿no? Entonces, ellos eso ni siquiera les había llegado, es decir, ellos seguían haciendo toda la política comercial, toda la política de descuentos en base a esa única y exclusiva información, y no se estaban dando cuenta de que hay una serie de pequeños detalles, porque las personas somos así, de pequeños detalles, que no se estaban teniendo en cuenta a la hora de gestionar esa relación emocional. Entonces es fundamental. De hecho, en la presentación que hemos tenido hace unos días, hemos presentado una segmentación emocional que va de amebas, gente que ni siente ni padece, hasta de oponentes a fans, creo que son 7 pasos, para ver hasta qué punto tú tienes una serie de clientes que con un simple empujoncito pueden ser fanáticos de la marca o fans de tu compañía. Y pensemos que un sector como el bancario parece que no tiene fans. Bueno, pues el 10% de la población de clientes son fans de sus compañías. Y eso significa una verdadera oportunidad, porque estamos en un momento donde la diferenciación es muy complicada. Y si en un sector tan comoditizado como es el bancario hay compañías que están destacando en la creación de fans con los mismos productos que no se diferencian prácticamente en nada, simplemente por esa vinculación emocional, es que hay una verdadera oportunidad para generar ese tipo de vinculación, ¿no? Bueno, como veis, me gustaría dar paso a alguna pregunta. No hemos hablado de redes sociales, no hemos hablado del papel del cliente como embajador de la marca, del branding. Son muchas, como digo, las tendencias, y luego la foto pues es un poco difusa, ¿no? hacia cuál va a ser la fidelización del futuro. Pero abro paso por si hay alguna pregunta por parte de alguno de los asistentes.
¿No? ¿O ha quedado muy claro o tenéis ganas de café? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, en cualquier caso estaremos ahora aquí fuera y estaremos encantados de poder charlar y de contestar lo que sea necesario. Quiero agradecer nuevamente a Tomarsa por invitarnos a esta mesa. Muchísimas gracias, Bernardo, Antonio y Elena, por vuestra participación. A vosotros, Gracias. Y con esto finalizamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. A ver, sí, muchísimas gracias a los cuatro. La verdad es que al final es curioso cómo hable de un banco, hable de una compañía de teléfonos, hable de una ONG. Prácticamente los argumentos se repiten, pero la verdad es que yo no sé si luego como clientes lo sentimos tanto, ¿no? Muchas veces, tanto hablar del corazón y todo eso, y luego pues, aquí hasta mañana, ¿no? Pero yo estoy hasta el gorro de que me llamen y me pregunten y luego no me puedo dar de baja de la compañía de teléfonos o no me puedo dar de baja de una revista o no me puedo hacer, ¿no? Pero bueno, parece que la teoría la sabemos y si a partir de hoy, gracias a todo lo que estáis diciendo, pues se hace un poco más, pues mejor para todos, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a tomar...